Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Explorando la Educación. Como siempre, auspiciados por el Center for Excellence in Education, el día de hoy les tenemos un programa especial dedicado a poder establecer las diferencias entre estas dos categorías tan importantes, capacidades y habilidades. Normalmente en el sistema educativo vienen circulando una gran cantidad de terminologías que los docentes desconocen y muchas veces se utilizan de manera inapropiada. Muchos docentes incluso todavía no comprenden bien la diferencia entre habilidades y capacidades. Incluso el currículum oficial del Minedu incluye en un tremendo error al utilizar la categoría capacidades de una manera arbitraria y sin sustento técnico, totalmente reñido a los hallazgos de la psicología del aprendizaje y la biología. Entonces, se confunde todavía lo que es una capacidad con habilidad, se confunde lo que es habilidad con competencia, todavía no se diferencia de manera apropiada lo que es un procedimiento, se confunde con una técnica, se confunden las técnicas con métodos, los métodos con estrategias, y etcétera. Se confunden las actitudes con las conductas, se confunde la cultura con el contenido, en fin, hay una serie de imprecisiones dentro del sistema educativo que vamos a ir aclarando y el día de hoy vamos a precisar la diferencia entre capacidades y habilidades. Cuando hablamos de las capacidades, colegas, las capacidades son una condición genética. Eso es lo primero que hay que entender. Quiere decir que las capacidades normalmente no podemos transformarlas en las escuelas. Las capacidades se originan muchísimo antes, desde el momento en que los seres humanos son concebidos. Muy por el contrario, cuando hablamos de habilidades, nos referimos no a una condición genética, sino a una condición aprendida. Aquí hay una tremenda diferencia porque las capacidades son de nacimiento, mientras que las habilidades implican un aprendizaje que no se produce como proceso y que es mucho más largo que el proceso en donde se concibe un ser humano como tal. Por otro lado, cuando hablamos de las capacidades, esta condición genética, estas capacidades, se van a transmitir de una generación en generación mediante un mecanismo, y ese mecanismo es el de la herencia. Como ustedes pueden observar, nadie puede tener una capacidad que no haya heredado. Mientras que las habilidades no se transmiten a través de la herencia, sino a través del proceso de socialización. Son dos procesos totalmente distintos, los procesos de socialización y el mecanismo de la herencia son completamente diferentes. Por otro lado, cuando nosotros nos referimos a lo que se denomina el mecanismo de la herencia como una condición, como el proceso en donde se transmite la condición genética de los seres humanos, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de la herencia, hablamos de capacidades que son transmitidas de una generación a otra. La gran pregunta sería, ¿dónde se encuentran estas capacidades? Las capacidades se encuentran aquí. Se encuentran precisamente en el ADN. En esa combinación de estos componentes bioquímicos, moleculares, vamos a encontrar las capacidades, las cuales obviamente se transmiten a través de la herencia al combinar la información genética del padre con la madre. Sin embargo, la información que contiene el ADN, que no se encuentra en las habilidades, obviamente implica que estas no se encuentran en el ADN, sino muy por el contrario, las habilidades se encuentran en la cultura.
Cada cultura, podríamos decirlo así, tiene un paquete de habilidades. Los niños del Amazonas, por ejemplo, pueden distinguir más de 100, 150 tonalidades de verde. Por el contrario, los niños que están en las ciudades no podrían reconocer en promedio más de 10 o de 15. Como ustedes pueden observar, cada cultura tiene un paquete de habilidades un poco distinta que permite diferenciarlo. Por ejemplo, el lenguaje, como una de las principales formas de la habilidad y de surgimiento de la cultura, determina la manera en cómo representamos el mundo. Como ustedes pueden observar, el lenguaje no es transmitido a través de la herencia y el lenguaje no es una condición genética. Muy por el contrario, el lenguaje se adquiere a través del proceso de socialización y por ende es una condición aprendida. Ahora llega el momento en que nosotros podemos darles un ejemplo para diferenciar con claridad una capacidad de una habilidad. Un ejemplo de capacidad sería, por ejemplo, ver. Si un niño o una niña nacen con su paquete de capacidades y un ADN sin mayor alteración, tienen la capacidad de ver. Pero muy diferente a ver es la habilidad de leer. Como pueden darse cuenta, ningún niño de ninguna cultura del mundo nace con la habilidad de leer. Tiene que desarrollar esta habilidad completamente debido a que los seres humanos no nacemos con lenguaje, no nacemos con himno, no nacemos con una afiliación política, no nacemos tampoco con una determinada, podría decirse así, un determinado conjunto de símbolos ni numéricos ni alfabéticos. De esa manera, estimados colegas, podemos ir observando que las capacidades no son lo mismo que habilidades. Muy por el contrario, capacidades y habilidades no son sinónimos, son antónimos. La gran negligencia técnica y arbitrariedad que ha cometido el MINED consiste en haber utilizado de manera anticientífica las categorías capacidades. Cuando un niño, por ejemplo, redacta textos cortos que describen situaciones cotidianas, la acción de redactar no es una capacidad, es una habilidad. Los niños no nacen con esa habilidad, tienen que adquirirla. Si un niño, por ejemplo, va a realizar operaciones con fracciones, no es una capacidad, eso es una habilidad. Si un niño o una niña se van a orientar espacialmente o temporalmente, eso es una habilidad, no es una capacidad. De tal manera que el Minedu ha quedado en muy mala situación técnica con este nuevo currículo debido a que los especialistas que lo han producido no han tenido la más mínima actualización científica para poder utilizar estas categorías no solo de manera actualizada sino con el suficiente rigor que le permita a los docentes su aplicación de manera oportuna. Una de las expresiones más cotidianas que se escuchan es, por ejemplo, la palabra capacitación docente. Los docentes no pueden ser capacitados. A los docentes la palabra capacitación no debería utilizarse. Nosotros debemos utilizar la palabra formación o la expresión formación docente o actualización docente. En muchos países se usa el término, por ejemplo, habilitación laboral. Pero el docente ya es capaz. Cuando nosotros hablamos de capacitación, la capacitación sería esto. Yo, por ejemplo, tengo astigmatismo. El astigmatismo que yo poseo lo he heredado. Se encuentra en mi ADN. Entonces voy a un médico oculista, me mide la vista, me diagnostica y él determina, obviamente, que debo utilizar un par de anteojos. Voy al lugar en donde los fabrican, obviamente, y me los producen y de esta manera yo quedo perfectamente capacitado. Es decir, que sin mis lentes soy discapacitado. Es importante entender también esta categoría de discapacidad porque se utiliza para determinadas personas, cuando muy por el contrario todos somos discapacitados en algo. ¿Ya? Por ejemplo, los derechos son discapacitados de la mano izquierda. Y de la misma manera, los que somos zurdos somos discapacitados en el uso de nuestras extremidades derechas. Y así sucesivamente. De tal manera que si una persona, por ejemplo, sufre un accidente y pierde un miembro,
se le capacita mediante una prótesis, se le capacita mediante una silla para que pueda moverse, mediante muletas, etcétera, etcétera. Entonces, el término capacitación implica uno, o incrementar la capacidad de la persona que ha sido disminuida por su información, por su condición genética o por algún determinado accidente. De esta manera, queridos colegas, esperamos haber aclarado la diferencia entre las capacidades y las habilidades. Ninguno de los aprendizajes que se encuentran expresados en el currículo nacional se refiere a condiciones genéticas, por ende es un lamentable uso bastante poco técnico, poco actualizado y nada riguroso de las categorías, confundiendo más bien a los docentes en el país, cuando muy por el contrario se ha debido de hacer una clarificación lo suficientemente precisa, actualizada y operativa para que los docentes puedan implementar el currículum de mejor manera. Esperamos que con esta breve explicación ustedes puedan entender que aunque el currículum se refiere al uso de la categoría capacidades, esas habilidades, esas competencias, esos aprendizajes no son capacidades en realidad, sino muy por el contrario habilidades. Con este ejemplo también ustedes saben perfectamente que podríamos decir, si una persona puede ver o puede tocar, es decir, puede utilizar por ejemplo sus manos para reconocer superficies, también puede aprender a leer. Pero definitivamente la acción de leer, la habilidad de leer, no es una capacidad, al igual que todos los aprendizajes que se encuentran en el currículum, los cuales, muy por el contrario, en vez de ser llamados habilidades, fueron denominados capacidades de manera arbitraria y negligente por el personal del MINEDO. Bueno, esperamos que con esta breve explicación ustedes puedan clarificar un poquito mejor su comprensión del currículum y mejorar su práctica docente. Esperamos sus comentarios y les agradecemos muchísimo por su sintonía. Muchísimas gracias y muy buenas noches.